Vamos a hablar de entrevista, algo muy rápido, muy puntual, para que sentemos unos precedentes, porque la entrevista es transversal a todas las actividades delictivas, a todas las actividades de investigación que se desarrollan en cualquier área. La entrevista es un proceso de comunicación, no es un interrogatorio. Tendemos a pensar que la entrevista es coger a preguntas a una persona, no, la entrevista tiene unas fases que van guiando a la persona a través de un proceso donde se va obteniendo información. Recordemos que la información es uno de los medios de conocimiento determinados en el Código Procesal Penal. Se llama información legalmente obtenida y va de la mano también de los elementos materiales probatorios. Recordemos que la entrevista no es elemento de prueba, no es elemento probatorio. Eso está muy claro en la página 13 del manual de cadena de custodia, donde dice que no se embalan ni se rotulan. La única entrevista que es elemento de prueba es la entrevista forense de niños, niñas y adolescentes por conducta de agresión sexual, que está en el artículo 206A del Código de Procedimiento Penal. Entonces, este proceso de comunicación lo que trata es de obtener información de los hechos, esclarecer los hechos, identificar e individualizar a posibles autores de los hechos, también ver bienes relacionados con la conducta y asimismo contribuir al desarrollo del programa metodológico o del caso. Componente jurídico va desde el artículo 33 de la Constitución, que es el que nos habla pues, de las excepciones constitucionales al deber de declarar, va de la mano del artículo 68 también del Código de Procedimiento Penal que concuerda con el 33 de la Constitución, las excepciones al deber de declarar. El 205 que es los actos urgentes, donde se determina que la entrevista hace parte de estas actuaciones iniciales de indagación e investigación. 206 entrevista, 206A entrevista forense. El artículo 303, que es donde se relaciona también los derechos del capturado y donde se le especifica a la persona que no está obligado también a declarar contra sí mismo, cónyuge, compañero o compañera permanente, como nos habla en el 33 de la Constitución y el 68 del Código Procesal Penal. Bueno, para avanzar un poco más rápido, nos vamos también a la normatividad, en este caso la Ley 1652 de 2013, que especifica, que detalla la forma de desarrollar y proceder con una entrevista forense para niños, niñas y adolescentes. Tipos de entrevista. Tres tipos. La primera, que es la estructurada, que es la entrevista tipo cuestionario o interrogatorio, donde se determina una serie de preguntas y se hacen las mismas preguntas a todos los entrevistados. La entrevista no estructurada, que es una entrevista de diálogo libre, donde tú le haces una pregunta, cuénteme lo que sepa, y simplemente se dedica uno a hacer preguntas de lo que surge en la entrevista, podríamos decir que más improvisadas. ¿Qué entrevista se recomienda que se realice a nivel investigativo? La semiestructurada, que es la mezcla de las dos anteriores. ¿Qué es la entrevista semiestructurada? La entrevista semiestructurada es la que combina el análisis del caso para poder determinar unas preguntas previas y también la entrevista no estructurada, que es la que permite un relato libre, espontáneo por parte de la persona y donde el investigador va mirando qué apuntes específicos requiere para poder hacer preguntas concisas y aclarar el tema o poder determinar posibles inconsistencias, ubicación de elementos y otras cosas. Tipos de entrevista. Ahora tenemos otro tipo de entrevista desde la parte investigativa, que es la que llamamos la entrevista inquisitiva y la entrevista cognoscitiva. La inquisitiva es la entrevista a la antigua, donde se trata mal a la persona, donde se le cuestiona, donde se le interroga pues de manera ruda. En cambio, la cognoscitiva, que es la más recomendada, donde se establece simpatía, amabilidad, donde se guía a la persona en el proceso de la memoria y se obtienen los mejores resultados. Hay que hacer una planeación y preparación de la entrevista, conocer el caso, conocer el entrevistado, conocer la carpeta y el sitio en que se va a tomar la entrevista para que podamos apropiarnos y manejarlo completamente y obtener la mayor información de la persona. También hay que tener en cuenta el lenguaje verbal, paraverbal y no verbal en la entrevista. ¿Qué es esto? El lenguaje verbal lo que nos dice, paraverbal la forma en que nos lo dice, es decir, la entonación, la velocidad o la lentitud, las pausas, etcétera, y el no verbal es el lenguaje corporal. ¿Qué nos dice su cuerpo al momento en que nos responde o nos habla? Recordemos que los porcentajes varían, pero generalmente la mayor demostración del lenguaje que tienen las personas es el lenguaje no verbal, por lo tanto tenemos que volvernos no expertos del todo, pero sí muy observadores de este lenguaje. ¿Cuándo? Antes, durante y después de la pregunta. Es decir, cuando le hacemos la pregunta, mirar cómo piensa para responder y una vez que nos responde, cómo lo hace y qué pasa después de que responde, qué signos no verbales tiene al momento en que lo realiza. Un tip, no solamente es ver si hay o no hay lenguaje no verbal, sino mirar los cambios en ese lenguaje. Es decir, calibrar el lenguaje de la persona, que cada uno es diferente, y mirar esos cambios en el lenguaje a medida que avanzamos en la entrevista. Tenemos entonces la orientación, donde está construir simpatía, identificar la persona, quitarle distractores que puedan de pronto ser un polo a tierra para que descargue su emocionalidad o su tensión, decirle de qué va a tratar la entrevista, mostrarle el formato,
decirle cuánto va a durar aproximadamente y todas sus fases de manera breve, decirle que tiene unas excepciones al deber de declarar, explicárselas, que las comprendan e informarle que se va a firmar la entrevista porque pues esto es necesario para el desarrollo de la investigación y para que se tenga una constancia. Recordemos que la entrevista puede ser un método de impugnación al testimonio en caso de que se requiera una audiencia de juicio. Hay que invitarlo a que se sienta libre y con esto se cierra la fase de orientación para que nos cuente todo y ofrecerle algo de pronto de lo que tengamos a la mano. La fase de narración es escuchar solamente, ¿sí? Escuchar y corroborar lo que nos dice la persona. Tener presente los detalles que nos da en el relato para no interrumpirlo, pero sí tenerlos a la mano para cuando vamos a hacer el seguimiento. Solo escuchar y observar y ayudarlo a reconstruir la memoria. ¿Cómo? Con unas técnicas que si de pronto lo requieren o de alguna manera, o pueden ver nuestros videos en nuestra página de YouTube, pueden ver que se aplican diversas técnicas para ayudar a la persona en el proceso de su memoria. El seguimiento son preguntas puntuales, tratar de esclarecer la verdad, llenar los vacíos. Se puede replantear el relato en un orden diferente para mirar a la persona como recuerda. Son técnicas que se utilizan, sacarlo de su punto de vista. Mirar si hay información sensorial, porque recordemos que somos seres emocionales y en este sentido las sensaciones nos refuerzan la emoción y la emoción recalca el pensamiento o el recuerdo. Entonces, con la información sensorial podemos profundizar en la memoria y a la vez en el relato. Proponerle que haga un mapa bosquejo porque algunos desarrollamos mejor la información a medida que vamos desarrollando algo. Entonces, esto es bien importante como técnica. También se pueden hacer preguntas cerradas de sí o no, de uno u otro, para poder que la persona se sienta un poco presionada también y eso lo fuerce a cuando necesitamos, por ejemplo, detectar si hay inconsistencias o no en el relato. Y pues si hay que confrontarlo, se confronta y es inclusive posible que tengamos que partir de la entrevista hacia un interrogatorio. ¿Por qué? Porque la persona se puede autoincriminar y hay necesidad de parar la entrevista y seguir con el interrogatorio. Finalmente tenemos entonces el proceso de cierre. ¿Qué es el proceso de cierre? Es donde le agradecemos a la persona, repasamos lo descrito en el formato, firmas y huellas en todas las páginas de la entrevista, le decimos pues que muchísimas gracias, que es muy amable, cualquier persona no da una entrevista y por lo tanto hay que agradecerle por su colaboración y le hacemos ofrecimiento de nuestros datos de contacto por si más adelante se puede necesitar. Hay que decirle a la persona que es posible que sea solicitado para audiencia de juicio, para dar su testimonio, no le podemos mentir con eso. Finalmente, una pregunta Columbus o pregunta del marco de la puerta, que es como cuando ya se va a ir la persona a decirle, venga, usted me dijo tal cosa de este tema, de pronto recuerda algo más y con eso tratar de mirar a ver si nos puede aportar más información. Porque a veces nos pasa eso, es el efecto canción, cuando empezamos a recordar una canción y no nos acordamos, pero al rato se nos viene a la memoria algo puntual sobre eso. Ese es el tema rápidamente de la entrevista, esperamos que les haya sido de mucha utilidad, cualquier cosa que les podamos colaborar, especialmente a nuestro compañero Jefferson, quedamos muy atentos, que tengan buen día.